Sale Damián, ojo con la contra de Cerro. Damián, pausa y toque. Robert Morales ahora cambia de lado. Buena pelota para el Pachi Carrizo. Fue Pachi, marca Moya, encara Pachi. Sigue Pachi, enganchó, metió el centro. Solo Robert. ¡Gol! Con el gol, Robert Morales recibió una gran habilitación del Pachi Carrizo, tuvo tiempo para controlar y rematar alto. Cerro Porteño, que estaba retrocediendo, que estaba siendo llevado por Guaraní a zona defensiva, salió muy bien de contra. La claridad del Pachi, la definición de Robert Morales. El partido gana el Ciclón 1-0. Y le agrego el traslado de Damián Bobadilla, porque con él sale la jugada limpia, él es el que va a presionar y que fuerza el error, termina robando esa pelota Cerro Porteño en la media cancha. Aquino para Lucena, de vuelta para Claudio Aquino, el pase fue para Pachi Carrizo, va Carrizo, Aquino, Carrizo ganó el fondo, metió el centro. Churín, gol de Cerro Porteño, Diego Churín. Se juntaron los que más saben en Cerro Porteño, Claudio Aquino y el Pachi Carrizo. Recibió Pachi, devolvió para Aquino, allí filtró y Carrizo, que mete el centro, apareció anticipando Churín. Qué buen movimiento para direccionar la pelota al segundo palo. Gran definición de Churín. Cerro Porteño pasa a ganar 2-0. Esta es una toma de atrás que permite ver que hay un contacto de la rodilla. Hay un contacto. Sí, y lo lleva. Sí, es penal. Sí, lo termina desplazando. No, esta imagen nos dice que Así desde el es. VAR no van a contradecir a Carlos Paul Benítez. Sí. Y le va a pegar Claudio. Es una imagen que cambia todo. Tira Claudio Aquino, va Aquino, penal para Cerro. El Popi Muñoz da saltitos en la portería, se conoce ni mucho. Va Aquino, ¡gol! ¡Gol! De penal, el Ciclón amplía la diferencia, se mantiene como escolta, sigue peleando por el campeonato. Aquino remató bajo, Popi se fue bien, la pelota terminó besando la red. Cerro Porteño está goleando, le gana Guaraní 3-0.